Vaya abriendo su Biblia en esta tarde en el libro de Job, capítulo 22. Y vamos a darle en esta tarde lectura al versículo 28 y 30 de Job, capítulo 22, para la gloria del Señor. Amén. Aleluya. Si va encontrando Job capítulo 22, versículo del 28 al 30, le voy a pedir que se vaya poniendo de pie para la gloria del Señor, porque en esta tarde lo que vamos a aprender es un tema muy especial con respecto a lo que el Señor tiene para nuestras vidas, ¿sí? Si tiene Biblia, compártala para que lo leamos todos juntos, la palabra del Señor. Y así entendamos lo que vamos a leer en esta tarde. Amén. Job capítulo 22, versículos 28 y 30. ¿Ya lo tienen ahí? Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Amén. Dice la palabra del Señor así: determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú: enaltecimiento habrá. Y Dios salvará al humilde de ojos, Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, será librado. Vamos a orar. Padre bendito y santo, Señor, en esta tarde queremos que esta palabra, Señor, caiga en nuestras vidas, en esta tierra, Señor, fértil. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y porque tú eres maravilloso, Señor, y te tenemos a ti. Te tenemos a ti sobre todas las cosas, pero enséñanos en esta tarde escuchar para que tu voz, Señor, se quede en nuestra mente, se quede en nuestro corazón, y que en este día, Señor, nosotros podamos empezar a disfrutar cada momento de tu presencia, y que la gloria y la honra se te dé a ti, en el nombre de Jesús, amén. Siéntese, por favor. Yo quiero en esta tarde que en este último domingo de junio, vamos a seguir terminando con la dimensión del Espíritu para que preparemos lo que a partir del próximo domingo, que ya es el mes de julio, hoy terminamos el último domingo de medio año, 2024, ya casi estamos terminando la mitad del año. ¿Y a poco no ha sido maravilloso, verdad? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, y una de las cosas que vamos a ver en esta tarde es cómo en un momento dado nuestra vida, de todo lo que hemos venido viendo, y que el domingo pasado hablábamos de Efesios capítulo 2, versículo 10, y que fue lo que nosotros teníamos en nuestra vida, que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios, ¿qué dice? Preparó de antemano para que caminemos en ellas. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes experimentaron durante la semana una dimensión muy diferente? ¿Sí? Ahora, yo quiero que entendamos esto, mis hermanos. Durante todo el tiempo que vamos a seguir, si Dios nos permite estar en esta tierra, vamos a ir todavía enfrentando muchas dificultades. Pero denle gracias a Dios por eso, porque Dios tiene cosas grandes para su vida. ¿Ok? Ahora, una de las historias que están marcadas en la Biblia es el libro de Job. Se dice que el libro de Job es uno de los primeros libros que es de la Biblia, o más bien, corrijo. Se dice que el libro de Job es el más antiguo libro de la Biblia. ¿Es el más qué? Es el más antiguo de la Biblia, ¿sí? No se conoce quién lo escribe, no se ve en un momento dado cómo llega, pero simple y sencillamente quienes se dedican a estar viendo todo esto creen que lo escribe Lot, el sobrino de Abraham, ¿sí? O que él tenía una copia de todo esto, ¿sí? Ahora es muy importante entender por qué nosotros hasta el día de hoy podemos tener un libro tan antiguo y que puede seguirnos enseñando muchas cosas y puede abrirnos un entendimiento muy grande, ¿sí? Por eso es muy importante entenderlo, mis hermanos. Ok, por ejemplo, como mexicanos, ¿sí? ¿Cuándo nosotros celebramos nuestra independencia? A ver, levante la mano alguien que quiera contestar allá atrás. 15 de septiembre.
Muy bien, y bien patrióticos, ¿no? 15 de septiembre de ¿qué? 1810, ¿ok? A ver, ¿a quién se le ha olvidado el día que nacen sus hijos? Digo, ya, en serio, de verdad, que la mamá se le olvide cuándo nacen sus hijos. Perdónela, Señor, pero tenemos fechas, cosas muy importantes en la Biblia, ¿no es cierto? Ahora, la Biblia no solamente fue escrita por un hombre, la escribieron muchos hombres, pero la Biblia es una inspiración del Espíritu Santo. ¿La Biblia es una inspiración de quién? De Dios, del Espíritu Santo. Ya hemos visto que el Espíritu Santo es una ¿qué? Persona, y es Dios. Diga conmigo, el Espíritu Santo es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y si no está de acuerdo, después le damos enseñanza de doctrina básica. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahora póngame atención en esto, mis hermanos. Cuando nosotros vemos todo esto, una recopilación de 69 libros, ¿sí? Hay Biblias que tienen más libros, hay otra que tiene todavía más libros, ¿sí? Y esas Biblias después, ahorita no les vamos a poder dar este tipo de clases porque tiene usted que venir a las clases especiales para esto, ¿sí? De todas maneras, en esos libros están los 69 libros que tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, la Biblia se ha escrito en dos idiomas importantes. Cuando usted ve una Biblia que tiene el latín todavía, ese no fue en un momento dado más que una cortina de humo que hubo durante mucho tiempo, y que esa Biblia solamente se trajo en un tiempo que se le llamó el oscurantismo. ¿Por qué? Porque se han encontrado inmensidad de errores en la Biblia Vulgata, que es el lenguaje latín, ¿sí? Ahora, ¿cuántos de aquí son latinoamericanos? Levanten la mano. Pues está mal, porque no somos latinos. En primer lugar, no tenemos un lenguaje latino. ¿O sí? ¿No? ¿Usted habla latín? No hablamos latín, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ir dándonos cuenta de ese tipo de cosas que están en nuestra mente, ¿sí? Nosotros sí somos hispanos. ¿Qué somos? Hispanos, porque hablamos una lengua hispana, ¿sí? Una lengua hispana, ¿ok? ¿Cuántas lenguas componen la lengua española? El que diga, le regalamos un dulce de allá afuera. 5, por lo menos 5 idiomas diferentes están en nuestra lengua española, ¿ok? Ahora, si usted cree que en un momento dado, por ejemplo, ¿cuántos traen su Biblia manual? O sea, su Biblia de letra. Levánteme la mano quien trae. Ok, qué bueno, mis hermanos, de verdad. ¿Sí? Si usted trae celular, sáquelo por lo menos, pero no para leer WhatsApp. Lea la Biblia, ¿sí? Lea la Biblia, la palabra del Señor. Hoy usted tiene una Biblia gracias a hombres que se han dado la tarea de hacer investigaciones, de entender el lenguaje, de abrirnos un panorama, y tenemos una de las cosas más ricas en nuestro lenguaje a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene libros poéticos, ¿sí? Mencióneme un libro poético, por favor. Cantares. Órale. Aquí hay muchos enamorados todavía. Otro libro poético, porque son 5. Eclesiastés, Cantares, Salmos, otro, Proverbios y Job, ¿sí? Se cree que el libro de Job es uno de los libros poéticos. ¿Ok? Díganme los profetas menores, por favor. ¿Verdad? Todos los profetas menores, porque hay profetas mayores. No, ya tronó. ¿Ya vio? Oh. Mire, si no se lo sabe en orden, ya no lo diga. Los perdono, ¿sí? ¿Ok? Pero los profetas mayores, ¿desde dónde empieza? Isaías, Jeremías y Lamentaciones. ¿Ok? Aunque el libro de Lamentaciones, ¿quién lo escribe? Ya se despertaron. ¿Quién lo escribió? Jeremías. Y se le conoce como las Lamentaciones de Jeremías. ¿Dónde se escribe el libro de Jeremías? ¿Dónde se escribe? No, ¿ya vieron? Jeremías nunca fue a Babilonia. Jeremías se queda en Jerusalén con todos aquellos que se quedaron en el tiempo de la destrucción del templo, ¿sí?
Jeremías vio cómo se destruye el templo, pero se queda con Hechos, ¿ok? Y entonces él empieza a ser el profeta que llora la tragedia que sucede en el templo y cómo se destruyó el muro de Jerusalén. ¿Sí está aquí mi hermano? ¿Ok? Pero hay uno de los profetas que también es que considera un profeta muy importante, que es el profeta Daniel. Y el profeta Daniel trae una de las revelaciones que se tienen que comparar con el libro de Apocalipsis. ¿Con cuál libro? ¿Por qué? Porque tanto en el profeta Daniel como en el libro de Apocalipsis se habla de un personaje que tiene 4 cabezas, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que entender que cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, si nosotros lo relacionamos con el libro de Daniel, se relacionan, ¿sí? 4 reinos que se levantaron desde que sale Babilonia y empieza a tener un surgimiento. ¿Con quién? Nabucodonosor. Después vinieron, ¿quiénes? Los medos, no digan, los medos persas, ¿ok? Y después apareció, ¿quién es? Grecia, ¿sí? Y después vino a surgir Roma, ¿ok? Ahora, póngame atención en esto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, esos 4 imperios que se levantaron todavía siguen teniendo influencia en el mundo, todavía, ¿sí? Hasta el día de hoy. Y si nosotros no nos damos cuenta de lo que muchas veces el enemigo ha metido hasta dentro de la iglesia, entonces nosotros vamos a hacer lo que todavía estos 4 imperios le pusieron al mundo, ¿ok? ¿Por qué? Porque después de que cuando Cristo venga, hoy ya se está empezando a cocinar, ¿sí? El levantamiento de una Unión Europea. 10 reyes que se están empezando a levantar, o sea, 10 potencias que en un momento dado se van a unir para querer gobernar a todo el mundo. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Ahora, ¿es muy importante que la iglesia lo entienda? Claro que sí es muy importante. Pero si nosotros vemos todo esto que está sucediendo, vamos a irnos dando cuenta de que el Señor para la iglesia le tiene un papel muy importante. Por eso yo le decía el domingo pasado, pero si usted no sabe dónde está Cristo, usted no sabe ni dónde está usted. Si usted sabe dónde está Cristo, usted también va a saber dónde va a estar usted o ya está usted. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta tarde? ¿Sí, mis hermanos? Ok, vámonos rápidamente. Ezequiel capítulo 37, por favor. Y vamos a ir dándole lectura a la palabra del Señor con respecto a lo que vamos a aprender en este día. Y yo le digo algo que en esta tarde estoy muy emocionado por lo que tenemos que ir aprendiendo. Le dije que abriera su Biblia, ¿en qué? Sí está poniendo atención. ¿Ok? Ezequiel capítulo 37. Ahora vamos a ver este mensaje de la palabra del Señor, porque vamos a ir viendo por qué el profeta Ezequiel, ¿sí?, tiene mucho sentido con nuestros días para este tiempo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sigue aquí, mis hermanos? Ok. Póngame atención en esto, mis hermanos, porque es muy importante que usted y yo pongamos atención en esto. ¿Ya la tienen ahí? ¿Ya tienen su Biblia abierta en Ezequiel 37? Ok, dice la palabra del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Quién lo llevó a Ezequiel? ¿Quién lo llevó a Ezequiel? A ver, todos juntos vamos a leerlo. 1, 2, 3. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Quién lleva al profeta Ezequiel a un lugar así? ¿Quién lo lleva? La mano del Señor, ¿sí? ¿A dónde lo lleva? ¿A un qué? A un valle que estaba lleno de ¿qué? De huesos. Versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto,
secos en gran manera. Lo que sigue después. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Digan conmigo, tú lo sabes. Ok, versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué sigue? Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Y profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Hasta ahí nos vamos a detener. Qué profecía tan maravillosa, ¿no es cierto? Ahora, esta profecía tiene dos partes muy importantes. ¿Se puede aplicar para la iglesia? Sí, sí se puede aplicar. Pero esta profecía la vamos a ver cumplida en estos tiempos sobre la nación de Israel. ¿Sobre qué nación? ¿Sobre qué nación? Sobre la nación de Israel. ¿Sí? El pueblo de Dios, ¿sí? Que ese pueblo que Dios hizo surgir desde Abraham y que en un momento dado, ¿sí? Ellos no han querido aceptar a Jesucristo como su Mesías, ¿sí? No tienen una revelación. Ahora, lo importante es que nosotros entendamos en esta tarde lo que tiene que ir viendo con lo que vimos en Job 22, 28, ¿sí? Determinarás tú pues. No pierda de vista eso, por favor, mis hermanos, porque nosotros como iglesia debemos de aprender el lenguaje celestial, ¿ok? Ahora, imagínese que de repente oye una voz en su interior que sabe que alguien acaba de morir y el Señor le dice, ve al funeral de esta persona. Usted llega al funeral, da el pésame y todo eso y de repente escucha que el Señor le dice, ahora profetiza sobre ese muerto. Profetiza sobre ese muerto. ¿Cuántos de ustedes obedecerían a la primera? No me diga sí, porque no lo haría. O sea, de verdad a veces contestamos, pero no. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos que ver, ¿sí? ¿Qué tanto es que la voz del Señor sí nos está llevando? ¿Por qué? Porque aquí hay un hombre llamado Ezequiel. Ahora, ¿quién es Ezequiel? ¿Quién es Ezequiel? ¿Quién es? Pero era un sacerdote. Su linaje era de sacerdotes. Su papá era sacerdote. Él era un sacerdote. ¿Sí? Ahora, ¿dónde vivía Ezequiel para este tiempo? ¿Dónde vivía Ezequiel? En Babilonia. Él sí vivía en Babilonia. Él fue de los que fue llevado cautivos. ¿Sí? Salió de su tierra y después fue llevado allá. Ahora, póngame atención en lo que vamos a ir viendo en esta mañana, ¿sí? ¿Cómo empieza todo esto que Ezequiel empieza a vivir en lo que Dios tiene para su vida? ¿Cómo empieza? Ezequiel ve una visión. Ezequiel capítulo 1 y capítulo 2. Dios empieza a tratar con Ezequiel de una forma especial. Vamos a leerlo, a ver si es cierto. Ezequiel capítulo 1. Se lo voy a ir leyendo rápidamente. Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron. Para que le vaya entendiendo, se lo voy a leer en la traducción viviente. ¿Ya lo tienen ahí? Póngame atención, por favor. Dice, el 31 de julio de mis 30 años.
Ya se entendió un poquito mejor, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía Ezequiel? ¿Cuántos años tenía Ezequiel? ¿Le suena algo eso? ¿Qué tiene que ver la fecha, la edad que tenga que tener una persona ahí? ¿A los cuántos años empieza Jesús su ministerio? 30 años. ¿Ya se dio cuenta de todo esto? ¿Sí? De cómo Dios también tiene tiempos específicos. El 31 de julio de mis 30 años de vida, me encontraba con los judíos que en el destierro, junto al río Quebar, en Babilonia, cuando se abrieron los cielos y tuve visiones ¿de quién? De Dios. ¿Tuve qué? Tuve visiones de parte de Dios. Eso es interesante, mis hermanos. Cuando tú dejas que tu vida sea gobernada por el Espíritu Santo, Dios te va a hablar todos los días. A ver, otra vez, dejen de ver luces aquí. Cuando tú tienes visiones de parte de Dios, es porque tú estás teniendo una comunión con Dios. Y Dios te está hablando todos los días. ¿Sí? Pastor, pero ¿por qué yo no entiendo ni lo que leo? Porque no le estás pidiendo al Señor dirección en tu vida. Hay algo que está estorbando. Hay algo que en un momento dado no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora, no me digas que hay dificultades, porque todos tenemos dificultades. Y este hombre estaba viviendo cautivo en Babilonia. No era la vida tan fácil como nosotros vemos. Hay un salmo que me gusta, dice, cuando nosotros nos acordábamos de aquellos cantos que teníamos, dice, entonces llorábamos junto a los ríos de Babilonia. ¿Quién hizo famosa esta canción? ¿No se la sabe? La, 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 la. Búsquela, ríos de Babilonia, Bonnie M. La hace famosa la canción. Lo sacan del libro de los Salmos. Hay gente que entiende el mundo espiritual, pero mucha gente no puede entrar al mundo espiritual porque no tiene una relación con Dios, o tienen una relación con el enemigo y por eso perciben el mundo espiritual. ¿Estamos aquí? Pero cuando tú quieres entender lo espiritual, dice la palabra del Señor, acomodando lo espiritual a lo espiritual, lo carnal a lo carnal. Dios no te va a hablar si tú no tienes una relación espiritual con Él. Así de sencillo, mi hermano. Y todos podemos tener diferentes problemas. Lo importante aquí es que nosotros determinemos, y ahorita les voy a explicar eso, qué es lo que nosotros queremos hacer con el tiempo. ¿Sabe por qué? Mire, hay mucho cristiano que a Dios le dice, el tiempo que me quede libre, si me es posible, o si te es posible, dedícalo a mí. ¿Sí? Dios, háblame. Abre su Biblia en la semana, porque Dios le quiere hablar. Sigue aquí conmigo en esta tarde. ¿Sí? Ahora, ponga atención en esto, mi hermano. Versículo 2 dice, eso ocurrió durante el 5º año de cautividad del rey Joaquín. ¿Qué rey se menciona? Joaquín. ¿Cuántos años ya llevaban cautivos? 5. Dice, el Señor le dio este mensaje al sacerdote Ezequiel. ¿Ya vio que era un sacerdote? ¿Sigue aquí conmigo? Dijo de Buzi, junto al río Quebar, en la tierra de los babilonios. Él sintió que la mano del Señor se apoderó de él. Mientras miraba, vi una gran tormenta que venía del norte, empujando una nube enorme que resplandecía con relámpagos y brillaba con una luz radiante. Dentro de la nube había fuego, y en medio del fuego resplandecía algo que parecía como de ámbar reluciente. Del centro de la nube
salieron 4 seres vivientes que parecían humanos. ¿Qué salieron? 4 ¿qué? Que parecían ¿qué? Humanos. Solo que cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Las piernas eran rectas y los pies tenían pezuñas como las de un becerro y brillaban como bronce bruñido. Pude ver que debajo de cada una de las 4 alas tenían manos humanas. Así que cada uno de los 4 seres tenía 4 caras y 4 alas. Las alas de cada ser viviente se tocaban con las de los seres que estaban al lado. Cada uno se movía de frente hacia adelante en la dirección que fuera, sin darse la vuelta. Cada uno tenía cara humana por delante, cara de león a la derecha, cara de buey a la izquierda y cara de águila por detrás. Cada uno tenía 2 pares de alas extendidas. Un par se tocaban con las alas de los seres vivientes a cada lado y el otro que le cubría el cuerpo. Los seres vivientes iban en la dirección que indicara el espíritu y se movían de frente hacia adelante en la dirección que fueran, sin darse la vuelta. Los seres vivientes parecían carbones encendidos y antorchas brillantes, y daba la impresión de que entre ellos destellaban relámpagos. Y los seres vivientes se desplazaban velozmente de un lado a otro, como centellas. Mientras miraba a esos seres vivientes, vi junto a ellos 4 ruedas que tocaban el suelo. A cada uno le correspondía una rueda. Las ruedas brillaban como si fueran de berilio. Las 4 ruedas se parecían y estaban hechas de la misma manera. Dentro de cada rueda había otra rueda que giraba en forma transversal. Los seres podían avanzar de frente en cualquiera de las 4 direcciones sin girar mientras se movían. Los aros de las 4 ruedas eran altos y aterradores y estaban cubiertos de ojos alrededor. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos. Cuando volaban hacia arriba, las ruedas también subían. El espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, así que a donde fuera el espíritu, iba también las ruedas y los seres vivientes. Cuando los seres se movían, las ruedas se movían. Cuando los seres se detenían, las ruedas se detenían. Cuando los seres volaban hacia arriba, las ruedas se elevaban, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Usted termina de leerlo en su casa porque todavía es muy poquito que nos falta ahí. Ok. ¿Quién entendió este mensaje? A ver, alguien que nos explique de qué está hablando aquí. Hay quienes dicen que son aves espaciales, ¿sí? Que son ovnis voladores y todo eso, ¿verdad? Ok. ¿Desde cuándo nos han estado visitando? Y no que usted diga, ¿ahora qué fumó el pastor? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo la Biblia nos habla de todo esto? Porque esto no es una visita cualquiera, ¿o sí? No, ¿verdad? ¿O sí? Ahora, para los tiempos bíblicos es normal que ellos entendieran un lenguaje así, porque estaban conectados. ¿Con quién estaban conectados? Con el Espíritu. ¿Con quién estaban conectados? Con algunos hombres tuvieron que ser enseñados. ¿Sí me estoy explicando en esta tarde? ¿Sí, mis hermanos? Ahora, vámonos por favor a Génesis capítulo 6. Y es muy importante que usted no pierda todo lo que en esta tarde vamos a ir aprendiendo. Génesis capítulo 6. Y quiero que usted ponga atención en todo esto que vamos a leer, mis hermanos, porque muchas veces nosotros somos dados a mucha ignorancia como cristianos. Por eso es muy importante que usted escuche la voz de Dios. ¿Sí estamos aquí, mis hermanos?
Génesis capítulo 6, versículo 1, por favor, póngamelo. Ahora, ponga atención acá. Fíjate bien, dice. Póngamelo en la 60, por favor, para los que tienen aquí. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron, ¿qué cosa? Hijas. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y después dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Ciertamente él es ¿qué? ¿Ya entendió eso? ¿Sí? Aquí hay algo que está sucediendo, dice: mas serán sus días 120 años. ¿Cuántos años determinó Dios para nosotros? ¿Cuántos años? ¿Y por qué se conforma con 70, 80, 90? ¿Sabe de dónde lo sacaron? Del Salmo 90. Pero ahí determinó el Señor 120 años para la vida del ser humano. Y esto no lo ha cambiado el Señor. Después vamos a explicar eso. ¿Sí estamos aquí, mis hermanos? Ahora, versículo 4 dice, ponga atención, dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones ¿de qué? ¿De qué? De renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Sigue. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos ¿qué? Hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos ¿de quién? De Jehová. ¿Qué halló Noé? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió esto? Antes del diluvio. Sí, pero ¿qué tiempo nos está marcando el Señor? ¿Un tiempo de qué? De abundante maldad. ¿De abundante qué? Ok. Dice Mateo 24: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en aquellos días, dice, se daban en casamiento. ¿Es malo casarse? No, pero sí tenemos que entender todo lo que hay detrás de todo esto. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, muy bien. Nos están hablando y nos están invadiendo con muchas cosas. Que la nueva luz, que el tercer ojo, que esto, que aquello, ¿sí? Que ahora decláralo, decrétalo, todo ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre, en su necesidad espiritual, busca en el lugar equivocado y no lee la palabra de Dios. Cuando el hombre no lee la palabra de Dios, entonces el hombre viene a ser engañado, seducido, mis hermanos. Si tú te dejas seducir, mi hermano, mire, es muy peligroso la seducción. Claro, mi hermano, ¿sí? ¿Sabe cómo es lo que en un momento dado, cuando hay un matrimonio feliz y de repente usted ve que se están queriendo divorciar? ¿Por qué? Porque dicen, es que yo los veía contentos, yo los veía felices, pero de repente el cuate dejó a su esposa por otra persona. ¿Qué pasó ahí? Seducción. Una seducción hubo. ¿Sí? ¿Qué lo atrajo? Y usted de repente conoce a la otra persona y dicen, no manches, ¿y qué le vio? Porque hubo una seducción. Y es atraído, enredado,
Y el cristiano muchas veces se deja seducir por lo que no es de Dios. El diablo siempre va a usar este método, la seducción. ¿Sí? Ahora, aquí en esta parte habla de seducción. Claro, mi hermano, claro. ¿A quiénes sedujeron? Aquí. ¿A quiénes sedujeron? No, ¿ya vio? A los ángeles. ¿Sí lo leyó? ¿O nada más lo leyó por leerlo? A ver, pónganme el versículo 2. Versículo 2. Que viendo, ¿quién es? Los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran, ¿quiénes fueron seducidos? Ángeles. Y se ha puesto a preguntar que si ellos fueron seducidos, y usted que no lee la Biblia, ¿usted cree que se va a salir bien librado? ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando en esta tarde? Porque mucho cristiano se deja seducir porque no ve lo que realmente es la verdad. Los ángeles fueron seducidos por la hermosura de ¿quiénes? ¿De las hijas de quién? De los hombres. ¿Qué tanto poder tendrá la seducción? Que en un momento dado, si nosotros no nos metemos con Dios, no podemos ser llevados a una dimensión diferente. ¿Sí me está dando a entender? Ahora, aquí en este pasaje ¿sí se refiere a ángeles o no se refiere a ángeles? Porque hay quienes dicen, no, no se refiere a ángeles. ¿Está hablando de los hijos de quién? De Dios. Ahora vámonos a Job, por eso yo le decía, Job capítulo 1, por favor. Job capítulo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Ahora, ¿ya están hasta ahí? Versículo 6. ¿Ya tienen ahí? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová. ¿Quiénes dicen? ¿Los hijos de quién? Los hijos de Dios. ¿Sí se refiere entonces a ángeles en el Génesis 6? Claro que sí. Sí se refiere a eso, ángeles, mis hermanos. ¿Qué nacieron de todo eso? Híbridos. Una raza de gigantes que se les llamó los nefilis. Hicieron mucho daño. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucedió en todo este tiempo? Los ángeles les empezaron a enseñar a las mujeres, ¿sí? De ahí surge las primeras brujas. Les enseñaron a usar el arte de hacer conjuros. ¿Sí? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Creen que nada más salieron de la nada? No, mis hermanos. Si usted estudia la historia de Estados Unidos es un país sumamente grande, pero todo lo que es del norte, por Carolina, todos esos estados, vive muy poquita gente, porque sus bosques son inmensos. ¿Y sabe por qué no los han podido conquistar? ¿Sabe por qué? Porque está lleno de tanta maldad. A la gente le da miedo quedarse en esos lugares y se van a los estados de Texas, California, Utah, donde hay más sol. Pero ¿cuándo sucedió todo esto? ¿Cuándo sucedió todo esto? Hasta el día de hoy hay muchas tribus de indios, de apaches, que no quisieron nada con el cristianismo y siguen teniendo prácticas que le desagradan a Dios y tienen un corazón tan duro
que la misericordia de Dios los alcanzó y por eso no fueron destruidos en su totalidad. Y por eso hoy existen reservas. Pero siguen llevando ese tipo de conjuros, de prácticas, ¿sí? En todo esto que hacen allá. Ahora yo le hago una pregunta en esta tarde. Bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver todo este tipo de cosas con que nosotros tengamos hoy que ver lo que dice Job en el 22-28? Porque dice, determinarás tú. Y hoy te le voy a explicar lo que significa todo eso. ¿Estamos aquí? Job capítulo 21. ¿Ya lo tienen ahí? Póngame atención en todo esto que vamos a ver, dice. Entonces respondió Job y dijo, oídme atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme y yo hablaré. Y después de que haya hablado, encarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi qué? Mi espíritu. Oiga, la angustia del espíritu, ¿sí?, ha provocado en la gente el ser seducido. ¿Qué le pasó a Job? Perdió a sus hijos, a sus hijas, sus ganados. Ya lo leímos quién era Job. Tenía 500 yuntas de bueyes. Para estos tiempos, ¿qué hubiera sido? ¿Tener qué? ¿Sí estamos aquí? ¿Sí? Perdió sus camellos. Perdió sus criados. Lo único que no perdió Job, ¿a quién fue? A la mujer. Esto era una real calamidad que tenía Job. ¿Sigue aquí? ¿Estamos aquí? Usted, a veces hemos pasado por una situación muy pequeñita. Y empezamos a tener angustia en el espíritu. Empezamos a tener algo que como que de repente no encontramos la salida. Déjeme explicarle en esta tarde lo que uno puede ver en esto. Dice, miradme y espantaos, y poner las manos sobre la boca. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Tus toros, engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en manos de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Usted lo termina de leer en su casa. ¿A qué grado ya había llegado Job? ¿A qué grado? A sentir un espíritu ¿qué? Angustiado. ¿No es cierto? Pásese el 22, por favor. Versículo 1. Respondió Elifaz temanita y dijo, ¿traerá el hombre provecho
a Dios. O sea, tú puedes llegar delante de Dios y decirle: Señor, mira, aquí hay algo que te hace falta, tú no lo tienes. ¿Podrá alguien hacerlo? Dios es el dueño de todo. Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfecto tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande. Véalo. Dice: por cierto, tu malicia es ¿qué? Y tus maldades no tienen ¿qué? ¿Por qué sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos? No dices de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Ahí déjenlo. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías, a los brazos de los huérfanos fueron quebrantados. Por tanto, hay lazo alrededor de ti y te turba espanto repentino, o tinieblas para que no veas y abundancia de agua te cubre. ¿No estará Dios en la altura de los cielos? Mira lo acostumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Eso subráyelo, por favor, porque cuando aquí la Biblia habla de esto, también habla de ángeles. Y dirás tú: ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios: apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo: fueron destruidos nuestros adversarios y fueron consumidos los que de ellos quedó. Versículo 21, póngame atención. Dice: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras, ¿en dónde dice? En tu corazón. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. ¿Qué había dicho Job que tenía en el versículo 21, capítulo 21? ¿Aflicción de qué tenía? ¿Aflicción de qué? De espíritu. ¿Dónde voy? 24. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. Versículo 25 dice: el Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata. ¿En qué dice? Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú: enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. ¿Hasta dónde tiene poder un cambio de actitud? ¿Hasta dónde? Bueno, vamos a ver rápidamente qué es determinar. Determinar, mis hermanos, es decidir algo
despejar la incertidumbre sobre ello. Es decidir algo y despejar la incertidumbre sobre ello. Los sinónimos de determinar es decidir, resolver, concluir, acordar, disponer. Apunte eso, mi hermano. ¿Qué es también? Disponer, estipular, mandar, ordenar, decretar y diagnosticar. Esos son sus sinónimos de determinar. Ahora yo le hago una pregunta en esta tarde. ¿Qué es entonces lo que nosotros tenemos que entender para que Dios obre en nuestra vida? ¿Cómo Dios se puede manifestar en nuestras vidas en este tiempo? ¿Qué determinas tú en tu vida? Porque si es una decisión, tú decides a quién vas a escuchar. ¿Decides venir o no venir a la iglesia? ¿Decides tomar una carrera o no tomarla? ¿Decides casarte o no decides casarte? ¿Decides tener hijos o no tener hijos? Pero ¿en base a qué tomas tus decisiones? ¿Qué determinas para tu vida? ¿Por qué? Porque si Ezequiel, estando en cautividad, Dios se manifiesta en su vida, ¿qué hará para este tiempo? ¿Qué es lo que Dios tiene para tu vida en este tiempo? Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. ¿La tienen ahí? Ezequiel 47:1 dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. ¿Al sur de qué? Regrésalo tantito, por favor. ¿Al sur de qué? Ahora, ¿de dónde salían las aguas? Y aquí de lo que acabamos de leer, ¿de dónde salen las aguas? ¿De dónde salen las aguas? De debajo del umbral. ¿Pero qué es el umbral? ¿Dónde está el umbral? En el altar. Versículo 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas que salían del lado derecho, y salió el varón hacia el lado oriente, hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. ¿Cuántos codos midió? Y me hizo pasar por las aguas, ¿hasta dónde? Hasta los tobillos. ¿Hasta dónde es el primer nivel de aguas aquí? Versículo que sigue. Y después dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta ¿qué? Los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Versículo 6. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro, ¿qué dice? Lado. Síganle. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entradas en el mar, y entrarán, en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. ¿Qué recibirán sanidad? ¿Qué recibirán sanidad? Versículo 9. Todos juntos, ¿qué dice?
Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrían muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿Ok? ¿Qué produce las aguas? Sanidad. ¿De dónde salen las aguas? ¿De dónde salen las aguas? Del altar, de la casa. ¿De qué casa estará hablando? ¿De qué casa? Porque recuerde que ya para entonces ya se había destruido ¿qué cosa? El templo. ¿Existía templo? ¿Existía templo? Ahora, qué importante es que si nosotros entendamos esto, mis hermanos. ¿Por qué? La profecía de Ezequiel 37 tiene mucho sentido con lo que el Señor Jesucristo traería. ¿Sí? Cuando muere Cristo, cuando Cristo muere, todos sus discípulos se empezaron a esconder porque se les había olvidado lo que el Señor les había dado como profecía. ¿Cuántos días iba a estar en la tumba? ¿Cuántos días? 3 días. Y dijo, ¿y al tercer día? ¿Qué dijo? Bueno, ahora ojo. Unos días antes de todo eso, los fariseos llegaron y le dijeron, Señor, nosotros vamos a creer si tú nos das una señal de que tú eres el Cristo, de que tú eres el Mesías. Y el Señor les dijo, lo único que ustedes van a recibir, ¿sí? Va a ser la señal de Jonás. ¿Cuál fue la señal de Jonás? Jonás estuvo ¿cuántos días? 3 días. Después el pez va y lo vomita. ¿No es cierto? ¿Verdad? Ok. ¿Creyeron en la resurrección de Cristo? No, no creyeron en la resurrección de Cristo. ¿Por qué no creyeron en la resurrección de Cristo? Porque para ellos, en un momento dado, ¿sí? Querían que Cristo no fuera el Mesías. Por eso dice Pablo, lo que leímos hace 15 días. Si hubieran conocido en su sabiduría a quién estaban crucificado, nunca lo hubieran crucificado. Jamás lo hubieran crucificado. Ahora, póngame atención en todo esto, mis hermanos, porque ahí viene lo que nosotros podemos ver. Hoy en estos tiempos hay mucho cristiano seco, como lo que está trayendo la profecía de Isaías 37. Huesos secos. ¿Qué es lo único que dice que lo hará vivir? ¿Qué? El Espíritu. Porque si se acuerda de lo que leímos, dijo, y yo vi cómo subían tendones, cómo llegaban músculos, cómo de repente empezaron a llegar la piel, pero no había espíritu en ellos. ¿No había qué? Espíritu en ellos. Y dije, Señor, ¿de qué sirve que esos ya se hayan llenado de tendones, de carne, si no hay en ellos qué? Espíritu. Y entonces el Señor le dice, profetiza, hijo de hombre, y dile al Espíritu que venga, ¿qué dijo? Sobre estos huesos secos. Y profeticé, y el Espíritu entró en ellos, y comenzaron a ¿qué? Comenzaron a ¿qué? A vivir. Es interesante esto, ¿no es cierto? Ahora, esto, mis hermanos, tiene mucho sentido con Hechos capítulo 1, por favor. Y con esto voy a ir terminando. Acuérdense que cuando digo con esto voy a ir terminando es porque apenas empecé. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Ya lo tienen ahí? ¿Hechos 1? Ok. Ahora ya les hago una pregunta. ¿Ya el Espíritu Santo estaba en la iglesia? Se lo dejo de tarea. ¿Ok? Hechos 1.
En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Qué dio el Señor Jesucristo? ¿Qué dio el Señor Jesucristo? Mandamientos. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas que no tienen duda. Eso es lo que significa la palabra indubitables, que no tienen duda. Versículo, ahí mismo dice, apareciéndoles durante ¿cuántos días? Y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué hizo en 40 días el Señor Jesucristo? Hizo dos cosas muy importantes, las acabamos de leer. ¿Qué hizo? ¿Le siguió dando qué cosa? Mandamientos por el Espíritu Santo. ¿Y de qué otra cosa hablaban? Hablándoles de qué cosa? Del reino de Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Entonces, ¿qué fueron lo que hablaron en 40 días? Mandamientos por el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Les mandó que no se fueran, ¿qué? Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por eso es que nosotros no bautizamos echándoles agüita, porque la palabra bautizo significa sumergirse, entrar en las aguas. Hay gente que nada más piensa que el bautizo es para ser compadres o para ponerle el nombre a un niño. ¿Y sabe por qué? Muertos, huesos secos muertos. Pues sí, ¿verdad? ¿Qué sucede hoy? Es un tiempo en que nosotros como iglesia entendamos lo que Dios tiene para nosotros, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la manifestación del Espíritu Santo hoy se va a ver en la iglesia. Y no solamente me estoy refiriendo acá. El próximo sábado vamos a tener 6 horas de adoración. Y vamos a estar levantando el primer altar de muchos. De muchos. Pero ¿sabe que muchas veces nosotros hemos venido hablando de todo esto? Y la gente dice: no, yo ya tengo unos planes para mi vida. Porque el altar no le toma mucha importancia a la gente. Ay, es que nada más son cantos. Es que es un tiempo que yo lo puedo aprovechar en otra cosa. ¿De verdad? ¿De verdad? Yo veía cómo salían las aguas de debajo del umbral y corrían. Y llegó el hombre de Dios y midió 1000 codos y me llegaron hasta los tobillos. Y después volvió a medir otros 1000 codos y me llegaron hasta las rodillas. ¿Sabe que hay gente que nunca ni ha sentido ni los 1000 codos? ¿De verdad? ¿Por qué? Aquí el Señor le está diciendo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean embestidos del poder de lo alto. Porque Juan los bautizó con agua, pero yo los voy a bautizar hasta que estén nadando. Yo quiero hacer eso. Que ustedes busquen la presencia del Espíritu. Que ustedes se muevan en esa dimensión. Que entiendan las cosas de lo que yo les estoy hablando. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El domingo, ¿de qué hablamos también? De 3 cosas que la iglesia tiene que tener: una misión, una visión y llamado. Otra vez, ¿una qué? Una visión y llamado. Una vez más, una misión, una visión. ¿Cuál es la misión? Mateo capítulo 28. Hagan discípulos. ¿Hagan qué? Ahora, ¿por qué? ¿Sabe por qué muchas veces nosotros ni tan siquiera tenemos un solo discípulo? Aquí está, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué dice? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Usted cree que este mensaje sea para la iglesia? Claro que sí. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué es lo que está esperando la gente allá afuera? Lo dice Romanos 10. El mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Hay gente que necesitan que este poder se esté usando. ¿Sabe por qué? Porque están en huesos secos. Y puede haber alguien en este lugar que este mensaje le esté tocando y diciendo: Señor, pon tu espíritu para que profetice sobre los huesos secos y que vivan. Pastor, yo no sé cómo mi hijo va a salir de las drogas. Porque no estás profetizando, porque no crees en lo que Dios está trayendo en este tiempo. Porque el Señor dice en este tiempo: me seréis testigos. ¿Con poder de qué? ¿Con poder de qué? De lo alto. Eso es lo que estamos teniendo que tener en este tiempo, mis hermanos. La presencia del Espíritu Santo de Dios. El mover de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Porque Juan bautizó con agua, dice, pero ese era el primer nivel. Pero yo los quiero llevar al nivel del Espíritu, a donde ustedes vean que no importa si hay momentos difíciles en la vida, yo me voy a manifestar a ustedes aún en las circunstancias más difíciles. Ustedes van a ver mi gloria. Ustedes van a ver cómo los huesos secos van a vivir. Ustedes van a estar buscando lo que sale del altar. No se trata de venir y de repente sentir que estamos como en una novela mexicana llorando porque se siente una presencia. No, mi hermano, de verdad eso no es adorar. Eso no más sentir un sentimiento. Adorar es conectarse, sentir que Dios está aquí, que se está moviendo algo, que hay vida en nosotros. Que saber que en un momento dado el Señor nos puede hablar, levantarte a las 3 de la mañana sin que te cueste. No sé si me estoy dando a entender en esa tarde. Pero ¿sabe dónde dice el Señor? Determinarás tú. Toma tu decisión en esa tarde, mi hermano. Si tú quieres de verdad ver el poder de Dios en tu vida, tienes que meterte al río. Dejar que fluya el agua en tu vida. Dejarlo ser, mi hermano. La presencia de Dios es real. Porque el Espíritu Santo de Dios no es una fuerza activa. El Espíritu Santo de Dios es una persona. Piensa, habla, decide. Vive en una persona. Por eso es que estamos aquí, mis hermanos, para buscar esa presencia. Capítulo 2, por favor. Cuando llegó el día del Pentecostés,
Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Empieza a usar a personas sencillitas y carismáticas. El último pasaje. Hechos capítulo 10, por favor. Hechos 10. Ahora póngame atención en lo que vamos a terminar leyendo en esta tarde de Hechos 10. Y yo quiero que usted se enfoque en esto, en lo que el Señor hace cuando nada más alguien quiere que el Señor empiece a operar en su vida. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. ¿Qué había en Cesarea? Centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Quién era ese hombre? Era un soldado romano. Era un general de una división. ¿Cómo se llamaba su división? La Italiana. ¿Cuántos hombres tenía a su cargo? 100 hombres. Ahora, pongan atención, dice: piadoso y temeroso ¿de quién? Con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios cada domingo, a la hora de la comida, de vez en cuando. ¿A qué horas tenemos que llegar los domingos como iglesia? No es cierto. Ya digo, como iglesia, por lo menos 11:15 para orar. ¿No es cierto? La oración es poderosa. Usted no tiene, de verdad, mucha gente no conoce el poder de la oración. Aquí está diciéndole y describen a Cornelio como un hombre piadoso. ¿Temeroso de quién? Pero que su oración era todo el tiempo. ¿No es cierto? ¿Junto con quién? Solito él. ¿Sí? ¿Cuándo has agarrado a tus hijos para decir vamos a orar? A ver, hijos, vénganse, vamos a orar. ¿Sí estoy dándome a entender en esta hora? ¿Sí? Queremos que el río fluya y que empiece a crecer en nuestra vida. Pero ¿por qué no está creciendo el río? ¿Qué le hace falta a mi vida? Este hombre no era judío, no era un convertido, era un centurión, era un general. ¿Al servicio de quién? Del Imperio Romano. Pero era temeroso de Dios. ¿Era qué? Y al principio de la sabiduría empieza con el temor a Él. A Él. ¿Por qué hacemos las cosas? Porque si no me van a llamar la atención. ¿Por qué hacemos las cosas? Porque en un momento dado me van a criticar. O porque hay un temor hacia Dios. Y vean lo que dice la palabra del Señor. Versículo 3, vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, a las 3 de la tarde, mi hermano, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él
mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Pasan desapercibidas tus oraciones? Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Usted lo lee en su casa. Vamos a irnos hasta el versículo 31. ¿Qué dijo? Vámonos hasta ya me distrajeron. Versículo 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de un Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de ¿qué? De personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautizo de que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, desde Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándole en un madero. A ese Dios lo levantó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. De todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Antes de que terminemos, mis hermanos, pónganse de pie. ¿En qué momento de esta historia Pedro le dice a Cornelio y a sus familiares: miren, antes de que venga el Espíritu Santo sobre sus vidas,
Ustedes tienen que pasar por el curso de capacitación de los primeros rudimentos. Tienen que tomar la doctrina de los primeros pasos de un cristiano. ¿En qué momento pasó eso? Nada más simple y sencillamente le hablaron de un hombre que resucitó el tercer día y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Y en ese momento, ¿qué vino sobre Cornelio y su familia? El Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Qué vino? El Espíritu Santo. ¿Qué tanto anhelas tú al Espíritu Santo de Dios? ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo de Dios sobre tu vida? ¿Qué tanto lo buscas todos los días? ¿Qué tanto puedes decir en un momento dado como lo que oímos con Job? ¿Determinarás tú? ¿Decretarás tú? ¿Dirás tú? ¿Ordenarás tú? Para que venga y se haga en tu vida. Hoy es un tiempo en que el cristiano le gusta escuchar prédicas de nada más lo más fácil, sin buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe cómo está el valle? Lleno de huesos secos. Porque lo que hace vivir es el Espíritu de Dios. Hay mucha gente emocional. Hay mucha gente que le gusta cantar. Hay mucha gente que en un momento dado le gustan luces. Y no es que tenga algo de malo, sino que en un momento dado nada más su emoción lo puede llevar a ese nivel. Pero el agua ni les ha llegado a los tobillos, porque no sube esa dimensión de su vida. ¿En qué momento un hombre que vive dentro de un país lejano al suyo ha sido deportado hace 5 años y de repente en su búsqueda Dios se le empieza a manifestar? ¿Cuándo fue la última vez que tú viste la manifestación de Dios en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste el susurro de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste ese escalofrío que el Espíritu Santo da? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por un enfermo para que sanara? ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste que el Espíritu Santo era real en tu vida? ¿Vivirán estos huesos secos? Y el profeta le dice: no lo sé, Señor, solo tú lo sabes. Pero hasta el momento en que el Espíritu Santo salió de la boca de este hombre, esos huesos que ya ahora tenían carne, que tenían piel, cambiaron. Porque muchas veces nosotros queremos ver los milagros que se hacían en los tiempos antiguos. Era impresionante eso, mis hermanos. Pero ¿sabe qué sucede? Yo le decía en la mañana en la oración a las personas, a mis hermanos, le decía: pero el día que Faraón le dijo a Moisés: vayan los hombres a adorar, pero aquí dejan a los niños y a sus mamás, a las mujeres, pero ustedes los hombres váyanse, adoren, hagan lo que quieran. Y Moisés le responde a Faraón, le dije: no, porque vamos a ir todos a adorar, hasta los animales van a ir con nosotros. ¿Dónde están tus hijos? Pastor, es que no quiero tener problemas. Huesos secos. Y le tienes que hoy empezar a profetizar vida y decirles: huesos secos, vivan en el nombre del Señor. Que entre otra vez sobre ustedes espíritu de vida. No sé quién lo está entendiendo en esta tarde,
Pero si algo tenemos que empezar a buscar en este tiempo, es lo que Cornelio todos los días, yo me imagino que dice: Señor, yo quiero moverme en algo diferente, Señor. Yo quiero que tú, Señor, me hables. Yo quiero que tú te muevas, Señor. Pero hasta que llegó otro Ezequiel, ¿sí me entendió? Que le dijo: manda por ese Ezequiel que está ahí en la casa de un Simón curtidor, y él te dirá lo que tienes que hacer. Él te dirá lo que tienes que hacer. Mi hermano, esto es para nosotros como iglesia. Vamos a comenzar con 6 horas de adoración, y en la medida en que el Señor nos lleve después, serán 12, serán 24 horas seguidas de estar adorando al Señor. ¿Qué tanto nosotros buscamos su presencia? Pero yo quiero que en esta tarde tú reflexiones en esto. ¿O hay espíritu de vida en tu vida? Hoy le tienes que decir: Señor, que viva el espíritu de ti, Señor, en mí. Que tu Espíritu Santo se esté moviendo, Señor. Que tu presencia no me falte. Que yo la anhele, Señor. Que yo la busque, Señor. Ese es el tiempo del Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Que se mueva con libertad. Que se mueva en medio de nosotros. ¿Alguien esta tarde lo está entendiendo? Señor, te damos gracias en esta tarde. Y por eso en esta tarde, Señor, te bendecimos. Porque aquí estamos, Señor. Queremos ser tocados por ti, Señor, en esta tarde. Queremos que tú te muevas en medio de nosotros, Señor. Queremos disfrutar, Señor, esa presencia que solamente, Señor, tú haces, Señor, que sea realidad en nuestras vidas. Por eso en esta tarde, Señor, queremos que en este lugar, Señor, tú te empieces a manifestar, Señor, en medio de nosotros. Hay mucha gente que necesita ser levantada, Señor, de donde está. Hay mucha gente, Señor, que han oído muchas veces la palabra de Dios, pero, Señor, todavía siguen en un lugar que el enemigo los ha tenido por años. Pero que en este tiempo, Señor, nosotros podamos disfrutar de esta presencia, Señor. Y nosotros podamos ver, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Por eso estamos aquí delante de tu presencia, Señor, en esta tarde. Dígale en esta tarde: Señor, yo anhelo que tú le ruegues al Padre que envíe tu Espíritu Santo sobre nosotros. Que, Señor, traigas ese poder sobre nuestras vidas, Señor. Y que, Señor, se mueva con libertad en medio de nosotros. Por eso en esta tarde, Señor, buscamos, Señor, anhelamos lo que tú tienes para nuestras vidas. Y queremos disfrutarla, Señor. Queremos, Señor, tenerla en todo momento, Señor. Oír, Señor, lo que tú tienes a través de tu palabra. Gracias, bendito Dios. Que en este día, Señor, tú seas glorificado. Que en este día tú, Señor, seas honrado, Señor. Que en este día, Señor, tú nos levantes con poder y con gloria. Gracias, bendito Dios. Recibe la gloria, Señor, en esta tarde. Recibe la honra, Señor, en esta tarde. Recibe toda la alabanza, toda la adoración y toda la exaltación. Por Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Amén.